Bueno, un cordial saludo para todos. Pensaba en el día de hoy, es la última predicación del Evangelio en este año. Y bueno, ahora un año, creo, si no estoy mal, tuve el privilegio de comenzar predicando el Evangelio y ahora termino predicándolo. Y pues un privilegio para mí, pero también es una responsabilidad para todos los que predicamos el Evangelio, porque es hablar nada más y nada menos de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Y quisiera como hacerlo como introducción, ¿cierto? Si hoy fuera su último día, ¿qué pasaría con usted? Si usted hoy estuviera frente al juez supremo para ser juzgado y él vaya a bajar, yo dije que el martillo, pero el hermano Mario me dijo que no era ningún martillo, es el malete o el mallete. El mallete, lo que tiene el juez acá que baja. Hay una doctora, no me acuerdo cómo llama, que hace esos juicios y pega un martillazo cuando dice he dicho caso juzgado. Pero cuando el juez supremo baje su mallete y le pegue a la mesa, ¿usted va a ser culpable o va a ser inocente? O sea, ¿qué va a decir el juez cuando usted esté ante la presencia de él? Algunos dicen que muchos se van a llevar muchas sorpresas, ¿cierto? Cada uno sabemos. He aprendido a no juzgar. ¿Será que este sí es o no es cristiano? Porque Dios es el único que conoce el corazón. Entonces no. He llamado a esta prédica hoy el veredicto. Y el veredicto que va a dar el juez es o culpable o inocente. Nadie, hasta que el juez no diga la última palabra, sabe si es culpable o es inocente. Hace poco creímos que íbamos a ganar un juicio y resulta de que la juez falló a contra. Entonces no tenemos aquí en la tierra nada ganado ni nada seguro. Solamente tenemos la seguridad de nuestra salvación. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo de verdad, de corazón, como nuestro único y suficiente Salvador. No vamos a estar ante el juez para ser juzgados. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo para tener que dar cuenta de lo que hicimos con nuestra salvación, sea bueno o sea malo. Y no sé cuántos de ustedes, ojalá y ninguno, haya estado ante un juez en un juicio. Yo creo que eso debe ser tenebroso, yo no sería capaz porque yo soy muy nervioso. El juez allá y yo tener que ir a ser juzgado, así no fuera culpable. Yo no sería capaz ni siquiera de hablar porque soy muy nervioso. No sé si de pronto a alguno le ha tocado, ojalá ninguno. Creo que a Mauricio le ha tocado por ahí estar ante una persona de esas, pero por algo que no tenía la culpa. Bueno, y en la Biblia encontramos muchos juicios, bastantes juicios de Dios. Y el primer juicio lo encontramos en Génesis, capítulo 3, todos, la mayoría sabemos la historia de Adán y Eva. El Señor le hizo una prohibición a ellos dos, o un mandamiento les dio para que no fueran a comer del fruto que estaba en medio del huerto, fruto del bien y del mal, el fruto de la sabiduría. Pero ¿qué pasó? Que ellos desobedecieron, comieron, pecaron. Y ahí es donde viene el juicio de Dios. Pero vamos a orar primero para que dejemos que sea Dios
por medio de su Espíritu Santo guiando esta predicación. Amado Padre, gracias te damos, Señor de los cielos, porque nuevamente me permites compartir tu palabra, tu evangelio. Y oro, Padre, para que esta palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos que están acá. Y si hay alguno que no conoce a Cristo, que hoy pueda ser el día que lo acepte como Señor y Salvador, para que haya gozo allá en el cielo por un pecador que se arrepiente. Padre, pedimos la guía del Espíritu Santo para que seas tú hablando por medio de mí. Y Padre Santo, que no haya nada humano, sino todo divino, todo espiritual. Oramos, Padre, pidiendo tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Entonces encontramos el juicio de Dios sobre... En el capítulo 3 encontramos 3 juicios. Podríamos decir que 4. Pero para acortar, para que no nos coja mucho el tiempo, vamos a leer desde el versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Después de que ya comieron el fruto prohibido, entonces Dios los confronta. Y entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí encontramos el primer juicio: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese fue el primer juicio. Sobre tu pecho andarás. Yo siempre que leo esta porción me pregunto, ¿sería que la serpiente andaba en la cola? Andaba, sí, porque dice, el castigo de ella fue que se iba a arrastrar y que iba a comer polvo para la serpiente, ¿cierto? Este fue el primer juicio. Y tenemos otro juicio en el versículo 16, dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Parece que la mujer no iba a tener dolor de parto, pero por el pecado, por la desobediencia, ¿qué pasó? Todas las mujeres tienen dolores de parto. Tienen dolores de parto. Entonces dice: con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y aquí está el juicio para la mujer. Y al hombre dijo, viene el tercer juicio: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Yo encuentro como el tercer juicio aquí la maldición de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no producía espinas y cardos, y aquí dice: será maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y ya le agrega al hombre, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Tenemos aquí 4 juicios, porque la tierra también fue maldita. Pero miremos el 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El castigo que hubo para ellos fue que fueron echados del paraíso. Fueron echados del paraíso. Ya les tocó sufrir las consecuencias ¿de qué? De su pecado. Pero viene otro juicio. La consecuencia del pecado de Adán y Eva fue que nacieron a Caín y Abel, y ambos presentaron ofrenda a Dios. Abel conforme a la voluntad de Dios, Caín conforme a su voluntad, tratando de hacer lo que a él le agradaba, pero no mirando que no estaba haciendo lo que le agradaba a Dios. Y resulta que en el versículo, capítulo 4, veamos el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las consecuencias del pecado, de un experimento de Adán y de Eva, de comer el fruto prohibido, el fruto que Dios le había dicho no comieran, dio a luz el pecado. Dice que el pecado siendo concebido dio a luz la muerte. Y el primer asesino que hubo en la tierra se llamó Caín, fruto del pecado de Adán y de Eva. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, yo creo que este es uno de los juicios más duros, más severos que ha podido pronunciar Dios. Maldito seas tú. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Que Dios maldiga al hombre, que Dios maldiga a Caín es un juicio muy severo, muy severo. Lo maldijo. ¿Por qué? Por causa de haberse ensañado con su hermano, haberlo matado. Vienen los juicios de Dios. Y hay muchos juicios de Dios. Aquí en la palabra podríamos mirar muchos. Ahí, pero hay un juicio que es más duro todavía, difícil, que es aquí en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, donde dice que, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Increíble que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre. Pero ¿por causa de qué se arrepintió Dios? Por causa de la maldad del hombre, por causa del pecado del hombre, por causa de que el hombre ya no tenía conciencia de su pecado y que hacía lo que bien les parecía. Como en los tiempos de Noé, dice por allá, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Estaban haciendo lo que bien les parecía, llenos de maldad en su corazón, llenos de pecado. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, aquí el veredicto de Dios, aquí Dios levanta su mallete y lo descarga y dice, todos son culpables. El juicio de Dios. Y por la misericordia de Dios, no todo el mundo fue consumido. Quedaron 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, que se montaron al arca. Dios cerró la puerta y esa puerta ya no pudo ser abierta y toda esa creación murió consumida por el agua. Por el agua. Entonces, hay otros juicios también que encontramos, como el juicio de Sodoma y Gomorra, que está en el capítulo 19 de Génesis. Encontramos otro juicio como contra el mismo pueblo de Dios. Encontramos allí en Números capítulo 21, versículo 4 en adelante, encontramos el otro juicio que mandó Dios serpientes ardientes a que mordieran al pueblo. ¿Por qué? Por la rebelión, la desobediencia y por la blasfemia. Dios los castigó y muchos murieron. Y también
encontramos otro juicio del cual quiero hablarles. Hay muchos. Segunda de Samuel, capítulo 12, cuando la mayoría sabemos la historia de David, que tomó la mujer de uno de sus súbditos, de uno de sus soldados, durmió con ella, ella concibió de él, y vino el juicio de Dios. Y ahí en el capítulo 12, en el versículo 9, le dice el Señor: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Para recortar, el 11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque lo que hiciste tú en secreto, yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Ese fue el juicio para David, y se le añadió otra cosita. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido o ha perdonado tu pecado, no morirás, porque la paga del pecado es, vamos a ver más tardecito, la muerte. Mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué castigo el que recibió David? Su hijo murió. ¿Por causa de qué? Por causa de su pecado. Ya en el Nuevo Testamento, para que vamos al grano, dice en Hechos, en Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado y ese juicio que le dio Dios a ellos allá, culpables, también pasó a nosotros. Por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. El veredicto para cada uno de nosotros es: culpables, destituidos de la gloria de Dios, todos, absolutamente todos, pecadores. Alguno dirá: pero ¿por qué yo? Si yo no le desobedecí a Dios. Porque es que ese fue el juicio de Dios. Ese juicio de Dios también pasó a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Ese es el veredicto de Dios. Dios un día va a levantar su mallete, lo va a descargar y va a decir: todos son culpables y están destituidos de la gloria de Dios, están lejos, apartados de la gloria de Dios. Todos son culpables. Y la paga que ustedes merecen por causa de su culpabilidad es la muerte. Ahí no es cadena perpetua, era la muerte. La muerte eterna para el hombre. En estos 3 versículos encontramos la culpabilidad del hombre, y es que de verdad el hombre merece. Lo único que merece el hombre es morir por causa de su pecado. ¿O será que merecemos nosotros algo de Dios? Cierto que por nuestro pecado no merecemos nada de Dios. Lo que merecemos es un castigo. Cuando el hijo es desobediente, el hijo que hace sufrir a ese papá, ¿merece qué? El castigo del padre. Merece la pela. Así es. Nosotros también merecemos el castigo de nuestro Dios. Pero siempre que aquí los hermanos hablan de peros, siempre leemos como una bendición a esos peros, porque hay peros de bendición, pero gracias a Dios por esos peros. Y me viene a la cabeza el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 4, que la mayoría de nosotros lo sabemos: pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando este versículo habla
por su gran amor con que nos amó, inmediatamente me lleva al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tal manera amó Dios al mundo, es que es de una manera tal, una manera tan incomprensible, que yo no he sido capaz de explicarla. Una vez estoy hablando acá del amor de Dios, y de tal manera, es una manera tan inexplicable, porque es que nosotros no merecíamos el amor de Dios, pero de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo, el santo, el sin manches, el sin pecado, el que nos hablaba el hermano Mario ahora acá, el que dejó su trono de gloria, el que siendo rey se hizo siervo, el que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Ese Dios, ese rey, venir a morir en vez de nosotros, pero el Padre mandar a su Hijo a morir por nosotros, es inconcebible en nuestra mente pensar ese amor de Dios, porque es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué es dar? Que ha dado la provisión más grande y la provisión más maravillosa que el hombre pueda tener, que ha dado a su Hijo unigénito, por un motivo. ¿Para qué lo dio? ¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para que todo aquel que en Él cree, para que si usted en esta noche cree en Él, usted no se pierda, mas tenga vida eterna. Es maravillosa la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 3, versículo 17, en el 16 hay un para qué, pero aquí hay un por qué. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo a este mundo para condenarnos a nosotros o para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Otro para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Qué bueno y qué maravilloso es saber que Dios no quiere que nosotros nos perdamos, que Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Qué bueno y qué maravilloso es ver ese amor de Dios. Qué bueno es saber que Dios no nos quiere condenar, que Dios nos quiere salvar. Pero también encuentro aquí en la Biblia otro pero. Pero este pero ya no es tan bonito ni es tan bueno como pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecado, nos dio vida por medio de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando yo estoy muerto y recibo a Cristo, yo estoy muerto espiritualmente, yo recibo la vida de Cristo, que es la vida eterna. Y yo ya tengo vida en Él. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, sigue diciendo el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. O sea, cuando Dios levante su mallete, Él no lo va a descargar para decir condenado. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Porque lo hemos recibido como Señor y Salvador. Pero el que no cree, es que este pero si no es como el otro pero. Ese otro pero es muy maravilloso, pero Dios que es rico en misericordia. Pero este pero del versículo 18 no es como el pero de allí. Porque este dice, pero el que no cree, el que rehúsa a creer en Cristo, el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, ya ese mallete ya ha bajado, ese mallete ya ha dado el golpe y ya ha dicho, usted está condenado. ¿Por qué? Pues porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El veredicto para el que cree es inocente, pero para el que no cree es culpable.
Y qué bueno que nosotros podamos tener en cuenta esto para comunicárselo a los demás, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros que un día lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, que podamos ir y predicar este precioso evangelio, diciéndole a la gente, si usted cree, no es condenado. Pero si no cree, usted ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Dice en el versículo 19, que la luz, que Jesús vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que le va a pasar al hombre, que no ha querido ir a la luz, que es Jesucristo. Jesucristo dice ahí en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el que anda en tinieblas tropieza y cae, pero el que anda en la luz no cae. ¿Por qué? Porque tenemos esa luz maravillosa de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y aunque el hombre no lo crea, un día va a haber un juicio. El hombre dice, me muero, ¿y qué? Y ya, me morí ya, no necesito nada más. El que no cree, pero aunque no lo crea, va a haber un juicio. Apocalipsis, capítulo 20 y versículo del 11 al 15. Dice la palabra de Dios, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué pesar que el hombre, por no creer, va a tener que sufrir esta condenación tan eterna. Ese es el juicio que Dios tiene para aquellos que no han creído. Usted no creyó, usted nunca inscribió su nombre en el libro de la vida, entonces, papito, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta ira o juicio o castigo es lo mismo. Y cuando él levante su martillo o su mallete y lo descargue a todos los que no quisieron creer, les va a decir lo que dice Mateo 25:41. Ese no va a ser el caso de nosotros, ¿cierto? Porque todos creemos, ¿cierto? Y el que no crea en esta noche puede creer, para que Dios le diga, como le dijo aquí a estos hombres. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué juicio, ¿cierto? Otra vez, la palabra que le dijo a Caín, otra vez está acá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque nunca quisieron arrepentirse, porque nunca quisieron recibir la misericordia de Dios, porque nunca quisieron recibir el regalo que Dios les estaba ofreciendo, que es su Hijo Jesucristo, y que hoy lo está ofreciendo todavía. Que si usted hoy no lo ha aceptado, hoy usted puede aceptar ese regalo maravilloso y precioso que se llama Jesús. Pero como dice en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si usted no tiene a Cristo en su corazón,
Aún hay esperanza en usted. Aún usted puede hoy creer. Usted no necesita irse hoy de acá pensando que va a ser condenado. Usted se puede ir hoy de acá sintiendo la felicidad, el gozo de haber sido salvado, el gozo de haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si usted se va de acá sin aceptar a Cristo, es porque usted no tiene todavía su conciencia despierta, porque todavía no ha aceptado que es pecador y que necesita ir a los pies de Cristo y arrepentirse. El rey David dijo, pequé contra Jehová. Y eso es reconocer el pecado, no ante mí, sino ante Dios. Dice, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Y encuentro un versículo de la mayor seguridad que nos da la Biblia. Yo no sé si haya otro, o hay muchos, pero el que más me llena a mí es este que está en Romanos capítulo 8, 1. Ahora pues, o sea, ya, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted tiene a Cristo Jesús en su corazón? ¿Usted lo ha recibido como su Señor y como su Salvador? ¿Usted le ha entregado su vida a Él? ¿Usted le ha confesado sus pecados a Él? Porque si usted lo ha hecho, no hay condenación para usted. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano Rubén, esta mañana citaba un versículo. Cuando Jesucristo murió, Él dijo, consumado, o antes de que muriera ya iba a morir, dijo, consumado es. O sea, la deuda está pagada por completo. La deuda del pecado la pagó Cristo por nosotros. Nosotros lo que tenemos que reconocer que Él murió en la cruz por mi pecado y aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Pregunto, ¿está usted en Cristo? ¿Ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Le ha pedido perdón a Él? ¿Él es su Señor y su Salvador? Porque si es así, para usted no hay condenación y vamos a escuchar una voz apacible, una voz hermosa, una voz maravillosa que nos va a decir Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué maravilloso que eso suceda. Qué maravilloso que Dios nos diga, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino. Le digo una cosa que a veces uno se siente orgulloso porque, o sea, yo no tengo ningún privilegio, pero me hice muy amigo de los del Banco de Bogotá. Y esta semana me tenía que hacer una consignación, había una cola ni la macha ahí afuera. Y llegué y un amigo del banco y el otro amigo del banco, bien pues a don Jaime. Un poco de gente. Pero se siente uno bien, ¿por qué? Porque, venga, entre, se ve que hay estimación, ¿cierto? Venga por acá, hágase por acá, que ya le paso la fichita para que la gente no diga nada. Bueno, no abusé de nada. Yo me paré ahí y me dejaron entrar. Pero se siente uno a veces con un poquitico de orgullo, de pronto, de decir, bueno, por lo menos me estiman. Pero que Dios le diga a usted, venga, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo creo que, porque aquí pero yo creo que desde antes de la fundación del mundo. Porque dice la palabra de Dios que estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Qué maravilloso saber que para los que creemos en Cristo no hay condenación y el mallete del juez va a caer y va a decir inocente, inocente. Qué bueno que Dios nos declara inocente o nos declara justos o nos declara como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque aceptamos a su Hijo Jesucristo, porque no lo rechazamos, porque lo recibimos como el Señor y Salvador. ¿Tiene usted la seguridad de su salvación? Cuando el mallete caiga, ¿qué dirá el juez? ¿Cuál va a ser su veredicto? ¿Culpable o inocente?
Terminemos con Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos aquellos que creemos en Cristo Jesús tenemos vida eterna y no vamos a tener condenación. El martillo no va a decir, o el mallete no va a decir culpable. Va a decir, venga acá bendito de mi Padre. A heredar el reino. Qué bueno y qué maravilloso. Hermanos, saber que tenemos el reino celestial como herencia. Pero qué bueno que usted también en esta noche pueda decir, yo también soy heredero de Dios porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Vamos a orar. Padre, damos gracias, bendito Señor, por tu palabra bendita y maravillosa y por haber permitido predicarla. Permite, Padre, que esta palabra haya llegado al corazón de las personas que están acá, mis hermanos y también los amigos que no han tenido un encuentro con Jesucristo, que esta palabra les haya servido hoy para que no vengan a condenación, para que, Padre, cuando tú levantes ese martillo, ese mallete, sea para decir, inocentes, benditos de mi Padre, vengan a heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo lo honor en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Recuerden, hermanos y amigos,